Queridos papás y mamás, hoy hablaremos de uno de los problemas más comunes con adolescentes que provocan la mayoría de las discusiones. Nuestros hijos siempre están cada día pidiendo y exigiendo cosas, ¿verdad? Y nosotros también estamos todos los días intentando conseguir que hagan sus deberes o exigirles las cosas que nosotros queremos. Bien, esto es así. Entonces, quedaos hasta el final porque os va a sorprender. El final es lo mejor. Esta guerra es continua en casa, yo lo sé. El hijo con que no me dejáis hacer nada y los padres con que no me haces caso, no haces nada de lo que te pido. Siempre igual, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿cómo debemos actuar los padres? Lo que nunca debes hacer es desesperarte porque no hace sus deberes, gritarle y reclamarle cosas a tu hijo continuamente. Eso no lo hagas, porque cuanto más hagas eso, más le grites, él más rebelde se volverá. Y la lucha contigo y las discusiones no se terminarán nunca. Mira, mis queridos papás y mamás, tenemos adolescentes, no adultos todavía. No podemos pretender que pasen de niños a adultos en un par de meses. Es imposible. Yo siempre digo que los adolescentes son niños grandes que quieren ser adultos, pero no saben cómo. Y para eso estamos los padres, para ayudarles a alcanzar la madurez necesaria para llegar a ser adultos. Este es nuestro trabajo. Y lo sé, no es nada fácil. Entonces, ¿cómo debemos actuar para conseguir que cumplan con sus deberes sin que el día a día se convierta en una guerra sin fin? Os enseñaré mi secreto para conseguirlo. Un día, en que estemos los dos tranquilos, vamos a hablar con nuestro hijo y le diremos, mira, cariño, he estado pensando mucho porque la verdad me entristece que cada día tengamos que discutir. Así que he encontrado una forma, creo que es una buena forma para que nos podamos entender mejor. Sé que yo te exijo muchas cosas a ti que te molestan, lo sé, pero como madre debo hacerlo, aunque ahora te cueste entenderlo. Y también sé que tú deseas conseguir muchas cosas, y lo entiendo, te estás haciendo mayor. Entonces la idea es que podamos llegar a un acuerdo entre los dos, ¿vale? Vamos a intentarlo, cielo. Verás, hijo, escribe en un folio todas las cosas que tú quieres conseguir, lo que te gustaría tener como derechos en casa, y yo en otro folio voy a escribir lo que yo creo que es necesario que tú cumplas, ¿verdad? Lo que yo creo que es necesario y bueno para ti, para que consigamos los dos las cosas. Cuando hayamos escrito esto, vamos a negociar un poquito tus deseos y los míos, porque sé que no vamos a estar de acuerdo. Vale, papás y mamás, en este punto tendremos que ceder las dos partes un poco o no conseguiremos ponernos de acuerdo nunca. Entonces, cuando tengamos claro lo que las dos partes deseáis, vamos a escribirlo en otro papel poniendo primero los deseos de mamá y al lado de cada deseo de mamá pondremos el deseo de nuestro hijo. Por ejemplo, ordena tu habitación y pones al lado una flechita, salir con amigos. Es un ejemplo, ¿vale? Si ordena su habitación, podrá salir con sus amigos. De esta forma, los escribiremos todos, los deseos de los dos. Y al final, debéis firmar ese papel, tu hijo y tú, cuando ya estéis de acuerdo, ya hayáis negociado. De esta forma, debe quedar claro que para conseguir un privilegio, un deseo que él quiera, primero tendrá que cumplir con los deberes que le has impuesto tú. Aquí lo más difícil es la negociación, lo sé. Pero papás y mamás, para empezar, no debemos ser demasiado exigentes en nuestros deseos, porque si tu hijo ve que lo que le pides es demasiado difícil, ya no lo va ni a intentar. Y de lo que se trata es de empezar poquito a poco para que tu hijo se sienta motivado para hacer sus deberes, porque como sabemos, a la fuerza no se va a conseguir nada. Por ejemplo, si tu hijo ha suspendido 7 asignaturas, no pretendas exigirle que apruebe todo en el siguiente trimestre. Puedes pedirle que se esfuerce para no suspender, por ejemplo, más de 2 o 3 asignaturas. Esto ya sería un buen avance. Esto es muy, muy importante para que tu hijo se motive, porque si lo ve demasiado difícil no lo va a intentar, te lo aseguro. Entonces fracasaría este método también. De la misma forma, si tú eres realista en tus exigencias y cedes, tu hijo también tendrá que entender que hay cosas que no podrá conseguir a su edad si son demasiado locas, no lo sé. Por ejemplo,
No puede exigirte a los 15 años aparecer después de una noche de fiesta a las 6 en casa, creo que es demasiado. Pero a lo mejor puedes decirle, bueno, pues hasta las 2, cariño, o empezamos a las 2 y veremos cómo van yendo las cosas. Si me demuestras que cumples con tu parte, pues a lo mejor el próximo mes o dentro de 2 meses te dejo 1 hora más. Poquito a poco, papás. En fin, cada cual sabe lo que quiere para su hijo. Claro, son ejemplos lo que pongo, nada más. Y realmente, ¿cuál es el secreto de este método y que no puede fallar? Y que además no va a provocar ya más discusiones. Pues una vez que lo hayáis firmado los dos, le dices a tu hijo, mira cielo, que no tenemos que discutir más, porque ahora ya sabes lo que debes hacer para conseguir lo que quieres. Así que a mí no me reclames nada más, ni te enfades conmigo. Si lo que tienes que hacer para conseguir una cosa es hacer determinado deber, hazlo, nada más. No te enfades conmigo si no lo has conseguido. Enfádate contigo mismo por no haberlo hecho. Por ejemplo, cuando quieras salir con tus amigos, vas aquí al papel, miras lo que debes cumplir de tus deberes y cuando lo hayas hecho ya puedes salir. Ni siquiera me lo tienes que consultar. Si has cumplido con tu parte, me lo dices y yo cumpliré con mi parte y podrás salir. Así con todo. Realmente no todos los hijos son iguales, papás y mamás. Vamos a ir viendo cómo nuestro hijo va aceptando esas condiciones. Pero nosotros somos los adultos y podemos hacer algún cambio si vemos que las cosas no van del todo bien. Lo que está comprobado es que este método funciona, porque motiva a los chicos a luchar por conseguir aquello que quieren. Pero como he dicho, siempre y cuando nuestras expectativas no sean demasiado exageradas. Debemos ser conscientes de que no todos los chicos pueden conseguir las mismas cosas, pero cada papá o mamá debe de saber hasta dónde puede llegar con su hijo, porque sabe lo que le puede exigir, sabe su hijo hasta dónde puede llegar. Y lo mejor siempre, siempre es empezar con las expectativas más bajitas, para que tu hijo sienta que puede conseguirlas. De esta forma se motivará por lo menos a empezar. Y cuando tu hijo vaya viendo que realmente no es tan complicado cumplir con sus deberes, veréis cómo cambia su actitud y vuestra relación en general será mucho más buena. Luego ya poco a poco iréis negociando nuevas exigencias a la vez que él también querrá más libertades según se vaya haciendo mayor, ¿verdad? Pero todo esto ya será mucho más fácil para todos, ya que tenéis esa experiencia anterior. Y solo se tratará de hacer ciertos ajustes, adecuándose a la edad. Muy bien, papás y mamás, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, suscribiros, porfa, y darme un like. Os lo agradezco muchísimo. Y comentadme vuestro caso, me encanta leeros. Muchísimas gracias por escucharme y un fuerte abrazo.